bienvenida al pabellón CaixaBank de actividades culturales de la Feria del Libro de Madrid. Queremos informarles de que el coloquio va a ser emitido en directo a través del canal de YouTube de la feria. Por tanto, el público será filmado de espaldas en principio y en caso de hacer alguna pregunta, también de frente. Si alguien, por protección de datos, no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se trasladen a las filas del fondo. Muchas gracias. Comenzamos. Tiene la palabra Elena Martínez Blanco, creadora de Festilig y la dueña de la librería Serendipias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir, a todos los que nos estáis viendo desde casa. Muchas gracias a la Feria del Libro por invitarme, aparte de yo participar como librera, pues a poder charlar con mi amigo Nando López, que es un autor maravilloso, es novelista, dramaturgo y ha sido profesor muchos años, como yo, y tenemos ahí muchas anécdotas que tienen que ver mucho también con cómo escribimos, porque yo creo que el haber sido profesores nos da un poco de ventaja respecto a lo mejor otros escritores que escriben también para adolescentes, pero que no han vivido desde dentro de las aulas. Entonces yo creo que cuando uno es profesor siempre, eso no se nos quita nunca. Estoy segura de que tus años dando clases te han inspirado muchísimas historias. Cuéntanos un poquillo, porque, por ejemplo, cuando escribiste La Edad de la Ira todavía eras profe. Sí, hay mucho ahí, tienes toda la razón, ¿no? Quien ha sido profe es profe siempre. Sí. Y es verdad que así me sigo sintiendo. La Edad de la Ira en concreto nace de experiencias que yo viví en esos años dando clase. Es más, algo bonito de La Edad de la Ira es que cuando yo la escribí era muy novato. Y tú sabes, Elena, que los primeros años que das clase tienes que aprender muchas cosas, tropiezas mucho en otras, ¿no? Es todo como complicado. Y tuve que consultar a muchas y muchos profesores que tenían mucha más experiencia que yo sobre cómo era su visión para completar la mía, ¿no? Yo lo que pasa es que escribí esa novela, que además, bueno, pues la prueba es que el recorrido que tiene es enorme, la prueba es que ahora mismo la acabamos de reeditar, como bien sabes, a raíz del estreno de la serie de televisión en A3 Player Premium, y son 11 años donde no ha dejado de leerse y de contarse, ¿no? Y es una novela que yo escribí porque había vivido ciertas situaciones que necesitaba soltar en ese libro, ¿no? Me topé de repente en las aulas con situaciones de violencia machista, de violencia homófoba, de discriminación, de problemas muy, muy serios en los que veía una adolescencia para la que no había recursos, un profesorado abandonado a su suerte, familias desconcertadas. Y yo necesitaba escribir ese libro para decir que hay que mirar a la adolescencia, hay que atenderla, hay que ofrecerle medios y la verdad es que es un libro que me costó contar porque tú sabes que cuando trabajas con esa verdad de esa adolescencia que tienes delante, esas personas que estás viendo, pues te duele y sobre todo te impone mucho respeto, ¿no? Yo quería que La Edad de la Ira de alguna manera fuera fiel a lo que yo veía y sobre todo hacer algo que para mí era muy importante, presentar a adolescentes con motivaciones, con objetivos, gente que cosas, ¿no? Romper ese estigma también de la adolescencia que pasa de todo, que no le interesa nada. Es que no es verdad, ¿no? No, para nada. Tú lo sabes y lo vemos en nuestras firmas, ¿no? Y esta mañana empezaban las firmas, que luego tenemos ahora después en Serendipias también, y había mucha gente joven. Ahora viniendo para acá, se nos ha acercado una chica y me ha reconocido y se ha hecho una foto conmigo simplemente porque ha leído no sé cuántos libros míos desde que me descubrió en el instituto, ¿no? Y tú piensas, ¿por qué no hablamos de esta adolescencia que le interesa leer, que le interesa el cine, que le interesa la cultura? Y eso también está en La Edad de la Ira, en Marcos, en Sandra, en Raúl, ¿no? Claro. Pues mira, es que además mucha gente sigue pensando que no leen. Esta mañana ha venido un señor a la caseta buscando libros de infantil. Dice, bueno, aprovecho ahora que luego ya los adolescentes no leen. Y le he dicho, digo, ¿se ha dado cuenta usted que mientras me estaba soltando la chapa ha habido 5 adolescentes que se han llevado 2 libros cada una, mientras su hija sigue eligiendo qué libro quiere, que si Princesas Dragón o Ana Cadabra? Sí, a mí me ha pasado, pues es verdad. Claro, una cosa muy divertida. Yo, claro, soy de los adolescentes sí leen, ¿no? Lo único que tenemos también que respetar que leen y ofrecerles muchas cosas. Ha habido un momento muy tierno de una chica también muy joven esta mañana que venía con un libro que no ha salido aún mío para que se lo firmase. Se llevaba otro libro y de repente quería coger otro más. Y él ha dicho a la madre, bueno, yo creo que lo mismo, si empezamos por estos 2 y luego vamos a por el tercero, ¿no? Pero me ha parecido precioso esa voracidad lectora. Y luego ha venido, bueno, es que han venido unas cuantas, porque además hay que hacer hincapié en lectoras, ¿no? Sí, muchísimas. En mi última novela, En el río de las primeras veces, es un homenaje a las lectoras, a las chicas que leen, ¿no? Y que devoran libros, que crean libros.
porque yo creo que tienen un nivel lector mucho Muy más alto, alto ahora mismo, sí. ¿no? En todas las edades, además. Pues han venido varias con el libro lleno de banderitas de colores, con qué bonito notas, es claro, eso. de frases marcadas. Dices, no solo lees, es que además analizas, además subrayas, además... Y otra venía con una amiga que tenía todas las marcas, y ella no tenía marcas en su libro y me ha dicho, yo es que las marcas las pongo en el móvil. Era como, Anda. pero para que quedara claro Sí, sí. que las dos hacen una lectura crítica, ¿no? Y bueno, a mí me encantaría que la gente que dice los adolescentes no leen, viniera a ver adolescentes Sí. en la Feria del Libro, viera las colas que hay en ciertas casetas, viera tu librería, ¿no? Viera lo que se Claro. organiza alrededor de la literatura juvenil. Claro, además es que hay una diferencia muy grande, que eso siempre lo digo, entre las filas que se montan de adolescentes para ver a sus ídolos, no porque sean fans tipo los adultos que van a hacerse la foto con el de No. MasterChef, es que van a hacerse la foto y a hablar de Sí. esos personajes que les han llegado, es que es totalmente diferente. Sí. Son realmente buenos lectores. Sí, yo es lo que más disfruto con los encuentros con jóvenes, que siempre es que yo soy ese personaje. Sí. Es que aquí has contado mi historia, ¿no? Y venía, una de las personas que venía era, no, es que yo soy Marcos, ¿no? Y te dice, Ajá. yo soy Marcos por esto, por esto y por esto. O sea, la edad de la ira, siento que la has escrito para mí. Y eso Sí. es algo maravilloso que ojalá no perdiéramos nunca, ¿no? Esa pasión de la adolescencia por la lectura y por vivir los libros con esa sinceridad y desde ese lugar tan hermoso, ¿no? Y tan poético casi. Sí, además que es muy bonito. Y luego una cosa que nos pasa cuando vamos a dar charlas, que a veces lo hemos comentado, es eso tan bonito que cuando das esa charla, luego te escriben los lectores, ¿verdad? A ti te escriben muchísimo. A mí me escriben mucho. Yo me siento muy afortunado porque me escriben mucho y me escriben unas cosas muy bonitas y normalmente algo que me pasa desde pues de hace ya unos cuantos años es que además me proponen historias. Es que guay. Y de ahí es verdad que han salido muchos libros, ¿no? La última novela, la del Río de las Primeras Veces, surge de correos de lectoras que llevan años leyéndome Sí. y querían dos cosas. Una historia de amor protagonizada por chicas, porque Sí. me decía, es verdad que aparecen muchos personajes muy diversos, pero una historia de amor centrada en nosotras no tienes. Y es cierto, tengo personajes bisexuales, lesbianas, pero en otro tipo de entornos, a lo mejor Sí. novela policíaca, novela de misterio, pero no una novela romántica. Y luego mucha gente de entornos rurales, que es como, claro, se nota que al final hablas de los lugares en los que vives, ¿no? Claro. Y en esta novela tenía una deuda con toda esta gente que vive en lugares más pequeños, que tiene otra casuística, que tiene otra problemática y que visitamos en esos encuentros, en esas Exacto. charlas, ¿no? Y que de repente te dices que a lo mejor las dificultades que yo tengo aquí no son las que tenéis en otros barrios de Madrid, ¿no? Y eso también ha sido un viaje bonito, escribir a partir de esos testimonios, incluso hay quien me manda fotos de... No sé, es muy bonito cuando te mandan fotos. Estoy leyendo el libro aquí, ¿no? O este es mi lugar favorito para leer, me decía el otro día una chica, y me mandó una foto suya leyendo en un rincón de un parque y de repente me pareció hermoso, ¿no? Que ese fuera su bonito. rincón de lectura y que quisiera regalármelo, ¿no? Yo es que me siento muy afortunado. Es verdad que escribo también para adultos y el mundo adulto Sí. también puede ser muy agradecido, ¿no? Sobre todo porque a ti y a mí yo creo que también tenemos un perfil que nos observa mucho la comunidad docente y eso es maravilloso. Sí. Entonces hay muchos profes que me leen pero el mundo adolescente tiene un nivel de pasión que no es comparable con nada. Sí, sí, sinceramente. es increíble. Precisamente en esta charla, este año nos hemos cruzado, de hecho, hemos ido a los mismos institutos hemos uno ido detrás de otro. persiguiéndonos. Sí. Una de las cosas que yo he notado cada vez más es que tú, por ejemplo, cuando hemos empezado la charla, decías con la edad de la ira, Ujú. que habías vivido en las aulas mucho Sí. tema de machismo, en fin. Es que yo veo que cada vez va peor la homofobia, transfobia, todo. Estamos Sí. retrocediendo muchísimo. Entonces yo creo que tus novelas son muy necesarias ahora mismo porque reflejan una realidad que está en las aulas, además. Sí, sí, yo lo que intento es que sean novelas que puedan servir para retratar lo que está ocurriendo, pero que también puedan ser un referente para aquellas personas que todavía lo necesitan, ¿no? Sí. Y pues lo que te contaba antes, hoy ha pasado algo muy hermoso, de las anécdotas que pasan en la feria, ¿no? La feria tiene algo mágico y es que ocurren cosas que no pasan en ningún otro lugar, ¿no? Y han venido dos profesoras que son pareja con su hija, con una bebé deliciosa de apenas meses, ¿no? Que debe ser mi visitante más joven de una feria del libro, y me han contado cómo ellas, leyéndome, decidieron ser visibles en sus aulas. Y cómo al ser visibles, Qué ahora muchas de sus alumnas y muchos de sus alumnos van a ellas a hablar, a pedir consejo, a expresarse, ¿no? Y eso yo creo que es el poder de la literatura, ¿no? El cambiar las cosas. Entonces es verdad que mis libros lo que intento es que reflejen la diversidad y que esa diversidad abrace a las personas que hemos sentido que no estábamos en los libros, que hemos sentido que no nos contaban
que no teníamos esas historias, que no aparecíamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que hoy, pues claro, uno de los rasgos de mi comunidad lectora es que hay muchísimas personas LGTBIQ Sí. de muchas edades. Sí, sí. Y es maravilloso, ¿no? Y gente que te cuenta cómo vivió una adolescencia completamente reprimida y en la oscuridad, que es la que vivimos muchas personas en los 90, en los 80 o por supuesto antes, y de repente tienes gente de 15, 16 que ya está en la visibilidad plena y que está en otro lugar mucho más bonito y que ojalá fuera el de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, también quiero que mis novelas sean como una especie de enlace generacional, de darnos cuenta de lo que hemos avanzado Claro. y lo que nos queda por avanzar, porque es verdad que ahora sí que el retroceso se nota y yo este año lo he acusado mucho, lo he visto mucho en los encuentros, en los coloquios, he visto un retroceso muy peligroso y muy triste. Muy triste, sí. Sí, además que, como se te ocurra decir algo en la charla a veces, como, bueno, como pues, nuestros libros van de lo que van, yo alguna vez me han soltado alguna bordería y claro, ¿qué haces? ¿Le contestas al niño? O sea, de buena manera sí, pero se están viniendo muy arriba. Claro, ahí yo creo que hay que reeducar. Sí. Es decir, yo siempre pienso cuando ocurre algo así, y ocurre, es en ese auditorio donde nos están escuchando, hay personas que necesitan que el mundo adulto les diga que estamos de su lado. Es decir, Sí, no puede ser que alguien haga un totalmente. comentario homófobo machista y la persona adulta haga, no lo he escuchado. Porque entonces la gente que nos necesita ahí, la gente más Exacto. joven, se siente más perdida, se siente más miedosa. Y tú lo que le tienes que decir es, tenemos tolerancia cero con la violencia. Entonces, ahí mi planteamiento siempre es educativo, por eso lo de ser profe. Al final somos Sí. profe siempre, de explicar por qué lo que se ha dicho no se debe decir, explicar por qué lo que se ha dicho duele y explicar cuáles son las consecuencias de eso, que parece inocente, pero que no lo es, ¿no? Es verdad que lo que pasa es que te supone un nivel de exposición a veces complicado, ¿no? Sí, O sea, sobre todo cuando los profesores pero se bueno. callan. Claro, Cuando estás tú dando claro. la charla y no contestas, Es porque difícil. deberían ser ellos los que pongan... Claro, lo que pasa es que yo también ahí siempre pienso que la gente que propone mis libros, porque es cierto que yo tengo el honor de ser leído en muchísimos centros escolares, y eso supone que cuando alguien selecciona un libro como lo que nosotros hacemos, yo creo que ya lo que selecciona es algo que realmente va a permitir hablar de esos temas. Entonces suele ser un profesorado afín. Es decir, yo cuando voy a esos centros ya sé que me voy a encontrar gente que está trabajando en la igualdad, en los derechos, en la convivencia, en la diversidad. Pero bueno, te encuentras, evidentemente, De todo. como todos los gremios, te encuentras de todo y sí hay momentos difíciles. Y yo este año he vivido situaciones complejas que no esperaba vivir en 2022, Sí. ¿no? Y que de repente, pues ayer mismo tenía un correo de una chica súper joven contándome que ella no se había atrevido a preguntar, porque ella es una chica bisexual, que no se atreve a decirlo en su instituto, que no se atreve a decirlo en su ciudad, es un lugar muy pequeño, porque teme sufrir algún tipo de violencia, ¿no? Oh. Y claro, yo tampoco puedo forzar a nadie, ni mucho menos a ser visible, pero sí me gustaría que la literatura ayude a que se sientan más fuertes y a que tengan ganas a no esconderse, porque cuando te escondes te estás robando parte de tu vida, ¿no? Y esto es lo que me Exacto. preocupa, el robarnos nuestra propia vida me preocupa muchísimo. Ahora además, bueno, La Edad de la Ira ha vivido muchas vidas, Muchas porque vidas, ha tenido muchas vidas. muchas reediciones como novela, pero también hiciste una adaptación al teatro, Sí. ahora la serie. Sí, es ¿Cómo un vives podcast todo esto? también. Ah, el podcast, También es verdad. un podcast, o sea, bueno, nos falta el videojuego. venga. De la ira. ¿Cómo lo vivo? Pues como un regalo inesperado de la vida, ¿no? Que de repente una historia que escribiste para desahogarte y para reivindicar lo que decíamos antes, la importancia de la educación, la importancia de la adolescencia, la importancia de analizar la convivencia y que no está funcionando, que llegue a tanta gente y que llegue de una manera tan potente, es algo que no podía esperar, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vivo como un regalo. Es verdad que también ha habido momentos en los que he llegado a tener casi celos de mi propio libro, porque durante un tiempo, entre La Edad de la Ira y el último libro, van ya 35, entre teatro y novela. Madre mía. Y había muchas veces que el autor de La Edad de la Ira, el autor de La Edad de la Ira, ¿no? Y me dan ganas de decir, he escrito más, pero al final me he reconciliado y he asumido que qué maravilla que tengas un libro por el que la gente te reconoce independientemente de que otros Sí. también les gusten, ¿no? Y en concreto es que sé que es un libro que ha ayudado a mucha gente. Sí. Es que hay gente hasta que se ha hecho profesora por culpa de La Edad de la Ira, que esto me he enterado a raíz del estreno de la serie de Qué televisión. bueno. Claro, y eso es maravilloso, ¿no? Hace poco cuando se estrenó la serie, recuerdo que claro, la serie se ha estrenado a 3Player, Sí. en la plataforma a nivel internacional, y se ha estrenado de momento en español. Más adelante ya veremos cómo se dobla y en qué idiomas y demás. Pero se ha visto en muchos países y recibí un correo de un chico iraní
que me contaba que él había visto la serie en secreto, porque él Sí. no puede leer ni ver textos así, ¿no? O sea, no olvidemos que ser LGTB todavía es delito en más de 70 países. Sí, sí. Y que él no entendía lo que estaba viendo, porque no sabe español, pero entendía las imágenes. Y ponía una frase muy bonita, el correo era en inglés, que esas imágenes le habían dado esperanza. Ay. Y que si le podía contestar. Claro, le contesté, me respondió. Él no le va a salvar la vida a este libro ni a esta serie, pero al menos a un chico de 20 y pocos años en Irán que siente que no puede ser el mismo, pues hay una historia que le ha hecho sentirse un poquito mejor, ¿no? Entonces, de repente, este libro es que es más grande que yo. O sea, la edad de la ira ya no, ya no es mío, es de mucha gente. Es más, cuando se dijo que se estaba haciendo la serie, recibí muchos mensajes de cuídamelo, ¿no? Como si fuera de otros. Y yo decía, no, pero bueno, tendré que cuidar yo para mí. Claro. Pero la gente lo siente suyo, no sé. ¿Y Es pudiste muy tú guay, participar Elena. en el guión? Pude supervisar el guión y esto, porque además creo que han hecho un trabajo maravilloso. Quien no haya visto la serie, por favor, que no deje de verla, porque además ya está completa, ya está íntegra en la plataforma. El guión es mérito de Juanma Ruiz de Córdoba y Lucía Carballal, que han hecho un trabajo exquisito. Lo que pasa que es verdad, yo soy amigo de Lucía, tuve muy buena química enseguida con Juanma y desde el principio pude supervisar. Qué Yo bien. pedí supervisar. No, Sí, a sí. ver, no por un afán controlador, sino porque La Edad de la Ira, igual que todos mis libros, busca mucho la verdad. Y me daba mucho miedo que la serie se alejara de la verdad, que fuera más tremendista, más efectista. Y entonces sí quería poder estar dentro del equipo y asegurarme de lo que se estaba haciendo, ¿no? Y sobre todo asesorar sobre esas cuestiones que tú y yo conocemos de las aulas, de lo que pasa, Sí. lo que no pasa. Entonces sí he podido estar muy presente, aportar ideas, no sé, me he sentido muy escuchado. Y creo que lo que han hecho es maravilloso porque han mantenido la polifonía de la novela en una serie de televisión. Sí. Entonces, bueno, no es nada convencional, Sí, es sí. muy cinematográfica Qué bien. y creo que merece mucho la pena. Desde luego la recepción ha sido maravillosa, ¿no? Sí, de hecho, el otro día en mi librería entraron unos clientes, una pareja, que decían que qué suerte tienen los jóvenes ahora. Habían visto La de la Ira, habían visto Heartstopper, y que ojalá ellos hubiesen tenido esos Claro. referentes, porque hasta hace muy poco en las series americanas el amigo gay era el que iba de compras con la prota Claro. rubia tonta. Claro, y si te siempre, dejaban ir de compras. Claro, luego te o se lo conocías- cargaban. Claro, que luego como tenías que ser siempre era o dramático y morías Sí. sí o sí, o eras cómico y tenías que tener un gusto exquisito vistiendo y decir muchos chistes todo el rato, Sí, ¿no? sí. Claro, luego te presentaban en el mundo real y era, a ver, haz chistes, ¿no? Ya, Claro. pues es que lo mismo, ¿no? Sí, sí. O sea, ese tópico al final es igual de homófobo Igual. que el no Claro. presentarnos, ¿no? Entonces, de repente, tener referentes cotidianos, referentes reales, referentes complejos, personajes con grises, con zonas más positivas y más negativas, yo creo que abre muchísimas posibilidades y escenas... Claro, hay una escena maravillosa, la de la ira, en un lago en el que son tres personas que se quieren, dos chicos, una chica. Es una escena que más que un trío sexual, que también lo es un canto al poliamor, es un canto a la amistad, es un canto a que cada cual invente sus maneras de ser y de amar. Y yo creo que ver eso en una serie, que además, una cosa que han cuidado muchísimo, esto es mérito de Jesús Rodrigo, el director, se ha cuidado mucho, que todo esté contado con mucha belleza, con mucha poesía, sin sexualizar. Se ha cuidado mucho al equipo artístico, a los actores, a las actrices, se ha hecho con una sensibilidad enorme. Entonces el resultado es una escena que yo pienso, si yo hubiera visto esto con 15 años, Jo. a lo mejor no habría crecido desde el miedo, ¿no? Y Claro. creo que es verdad que ha habido mucha gente que ha hablado de Heartstopper y La Edad de la Ira como dos caras de un mismo relato, una más naif, más positiva, que sería Heartstoppers, otra más dura, más Sí. ácida, que es La Edad de la Ira, pero al final las dos hablan de la libertad, del derecho a ser, y las dos tienen escenas empoderadoras. A mí una escena de La Edad de la Ira que me encanta es una escena de los tres, Raúl, Sandra, Marcos, caminando de la mano por el instituto y sonriendo, ¿no? Es como, es la visibilidad que te hace feliz, ¿no? Y ese plano para mí es el que resume la serie, que es el, tenemos que ser, tenemos que estar felices de ser y tenemos que darnos las manos y caminar. Y cuando conociste qué actores iban a ser, ¿te los imaginabas así tú? ¿Cómo fue? Yo tengo una ventaja enorme para las productoras televisivas, que es algo que ya he hablado, porque alguna otra cosa está en marcha, que ya veremos si sale o no, y es que yo no me imagino físicamente a mis personajes. Nunca. Solamente los rasgos como muy necesarios. O sea, si un personaje tiene que ser muy alto o muy fuerte por algún detalle de la trama, sí. Pero digamos que yo no los dibujo. Es más, mis novelas tienen una descripción muy detallada psicológica, pero físicamente los detalles que doy son los básicos como para que tú dibujes el personaje, ¿no? Entonces, claro, cuando me ofrecen un reparto, como yo no tengo un previo, Claro. es bastante fácil que me encaje. Y a mí lo que me presentaron, en realidad, y quizá por eso también me enamoré enseguida, fue un vídeo de los tres actores, Manu Ríos, Amaya Verasturi, perdón, y Daniel Ibáñez, hablando.
los habían reunido en un café y estaban hablando. Y vi enseguida la química, vi la luz que tenían. Amaya, bueno, es maravillosa, Manu igual, Daniel igual, y dije, es que son ellos tres. Y luego yo también les pedí mucho en el equipo que por favor seleccionaran un elenco que luego tuviese discurso social, que supiera defender las ideas de la serie. Y la primera vez que me reuní en una mesa de ensayo y les escuché hablar de los personajes y opinar de los temas, fue maravilloso. Fue pensar qué maravilla, qué generación tan joven, tan preparada, con un discurso tan interesante. Entonces, es que de verdad que ha sido amor bidireccional y lo hemos disfrutado mucho. He podido ir muchos días al rodaje, me lo he pasado muy bien, curioseando por allí, aprendiendo de este mundo. Ha sido una experiencia maravillosa la serie de la ira, la verdad es que Qué sí. bien. Yo ahora te quiero hablar de la versión de Eric, porque yo me acuerdo cuando se anunció qué libro había ganado el premio Gran Angular ese año, yo creo que todos los libreros y todos los escritores de LIG nos quedamos así, porque SM es una editorial católica, entonces que por fin optase por premiar un libro que tenía temática, el protagonista es trans, es que fue de repente como ¡guau! ¡Y es Nando! Es que nos alegramos tantísimo por ti. Bueno, la verdad es que Todos. yo noté, esa alegría la noté. Sí. Además, ese premio fue curiosísimo porque fue el premio del confinamiento. Sí. Entonces, ese premio normalmente, tú lo sabes, se entrega en una gran fiesta donde van muchas personalidades y te lo entrega pues normalmente la reina, la ministra de Cultura que esté en ese momento. A mí me lo entregó un mensajero de Seúl, simpatiquísimo, pero claro, porque estábamos encerrados en casa, ¿no? Y fue algo como curioso, ¿no? Yo conocí eso, que yo terminé ese libro. Ese libro está escrito a partir de esos mensajes que tú me dices, que me envía la gente, de escribe sobre nosotros, en concreto con dos chicos trans que me escribieron cosas que me impactaron mucho, ¿no? Y yo cuando lo acabé pensé, quiero que este libro llegue a mucha gente, y para que llegue a mucha gente, si lo presento a un premio, a lo mejor. Entonces, ni me lo pensé, lo mandé al premio Gran Angular sin ningún tipo de expectativa. Cuando me llamaron no me lo podía creer. Y es verdad que yo en SM he quedado con un equipo editorial que me apoya muchísimo, que estamos haciendo unas cosas súper bonitas, que desde el primer momento sabe que la literatura, en mi caso, supone hablar de las vidas LGTBIQ a todos los niveles. Más, ahora estamos preparando un libro que verá la luz en septiembre, donde hay protagonistas que son personas no binarias. Y la saga que tú conoces de la leyenda del Cíclope, que la conoces perfectamente, hay personajes LGTBIQ también, y en mis libros de Barco de Vapor, y he encontrado como un lugar donde me siento muy cómplice porque me apoyan en eso igual. O sea, yo solo trabajo con editoriales que apoyan la diversidad, que no censuran nada de lo que escribo, que son Planeta, Lo que leo, SM, Dos Bigotes y Antígona, ¿no? Son editoriales en las que estoy cómodo, donde me aprecian, donde entienden que la literatura para mí también es una forma de cambiar la realidad. Y sí, yo noté la sorpresa y noté la alegría. O sea, yo noté que era un premio que la gente se alegraba casi más que yo. Sí, es que de verdad fue maravilloso ver, o sea, porque es que te puedes esperar que siempre sea, a ver, somos muy amigos casi todos los escritores de infantil y juvenil, pero con un libro con tu temática, que ganase un premio tan importante, que tiene tanta visibilidad, es que fue como, de repente se abrieron las puertas, por ejemplo, para que Chiqui mandase el premio que ganó el año pasado. Chiqui, a la que adoro, me contó eso, que ya se presentó después de que, pues se ha ganado Nando, a lo mejor puedo presentarme aquí. Si ese premio sirvió para abrir puertas, bueno, pues es algo que para mí será siempre incluso más importante. Igual que pasó con La Edad de la Ira. La Edad de la Ira encontró su lugar en Espasa gracias a Miriam Galaz, su editora, que fue muy valiente y apostó por un libro que a priori todo el mundo creía que era un libro de nicho. Es decir, no, esto debería ser una editorial especializada en temática LGTB. Nadie lo quería en una editorial general. De repente fue finalista al premio Nadal y fue ella la que dijo, pues lo quiero y lo voy a publicar. Y también ha abierto mucho camino a que muchas editoriales generalistas ahora publiquen este tipo de historias, pero en su momento fue complejo que apostaran por ello, ¿no? Entonces, bueno, yo también, hay pequeñas cosas de las que sí me siento orgulloso, que es como haber intentado abrir ciertos caminos o haber dado con las personas adecuadas para hacerlo, ¿no? Y me encanta la idea de que la versión de Eric de repente pues haya dado también otra visibilidad a otro tipo de textos y sobre todo que haya demostrado que las historias con personajes del colectivo son historias universales, porque al final la historia de la versión de Eric es qué difícil es ser, o sea, qué complicado es encontrarnos, qué difícil es decidir a qué te quieres dedicar, cuál es tu voz. No sé, es que es muy difícil, seas o no sea trans. ¿No? El tema de que sea trans es un dato en una novela donde el personaje es muchas más cosas, ¿no? Y creo que esa es la clave. A mí, mira, ha venido gente con la versión de Eric. Por un lado, gente trans, claro, que te dice gracias.
Pero ha venido gente que es cis y que te dice, me ha encantado porque es que yo estoy igual de perdido que Eric, ¿eh? Yo no sé lo que hacer con mi vida, ¿no? Claro. Entonces, claro, es que esa es la esencia de la literatura, el Claro, es que preguntarnos es cosas. lo que debería llegar un momento que es que no se hablase, por ejemplo, de un libro o es que tiene un protagonista trans o gay o lesbiana, sino Claro. este libro es que el protagonista es Claro. fontanero. Exacto, Yo qué es que sé, al final por es decir eso, algo. ¿no? Es como El río de las primeras veces, es una historia de amor. ¿Son dos chicas? Sí, podrían ser dos chicos, un chico y una chica. A mí lo que me interesaba era experimentar y hablar del amor Claro. en esas edades de los 18, los 19, donde cambian tantas cosas a tantos niveles y de esas primeras veces que marcan nuestra vida. El hecho de que sean dos chicas, pues tiene que ver con que yo quiero también el reivindicar Claro. esa visibilidad Sí. y el que ellas puedan ser el referente para cualquiera. Pero yo creo que, no sé, igual que yo me puedo identificar con Emma Bovary sin ser Sí. una mujer del siglo XIX hetero, ¿no? Porque alguien no se puede identificar con Claro. Carla y Joana, que son dos adolescentes del siglo XXI, ¿no? Y eso es algo que creo que es como la gran frontera a cruzar todavía, ¿no? Hemos conseguido que haya más personajes LGTBIQ, todavía no todos los que debería haber, pero nos falta el reivindicar, que es un poco mi lucha, que son personajes universales y que Claro. nuestras historias deberían interesar a cualquiera, en Claro. realidad. O sea, es que toda la vida llevamos leyendo historias de amor de chico a chica. Claro. Y ni una persona gay se ha vuelto hetero por leer esas novelas, ni nadie se va a volver gay o lesbiana por No, leer otro tipo de novelas, claro, que es claro. Lo único que puede lo que te pasar- dicen a veces los padres. ¿Cómo va a leer eso mi hija? Es que no es lesbiana. Señora, ¿qué más da? Bueno, primero, el padre a lo mejor no lo sabe y sí. Bueno, también. Segundo, que tendrá que descubrirlo. Y luego, claro, que es negar la infancia LGTBI. Sí. Existimos. Lo que pasa que es verdad que la orientación la vas descubriendo, cada cual tiene su proceso. Claro. Pero si a ti no te cuentan que esa realidad existe, cuando te descubres, te asustas, ¿no? Sin embargo, si tú creces con cuentos, con historias, con películas donde la diversidad es protagonista, te descubres desde la completa naturalidad y desde el cariño. O sea, yo siempre reivindico Claro, una cosa terrible, y esto se cuenta también en El río de las primeras veces, es que muchas personas LGTBIQ todavía se descubren desde el insulto. O sea, lo primero que escuchan es un insulto con 6, 7 años en el patio, sin saber de dónde viene, simplemente por su manera de comportarse, de hablar, de moverse. Es muy triste que te descubras desde el insulto. Deberíamos descubrirnos desde el amor propio, ¿no? Y ahí la literatura es muy poderosa. Es que, claro, crecemos con relatos donde un señor besa a una chica dormida sin su consentimiento, que a mí me parece un horror, o sea, entre la necrofilia y el abuso, y nos parece un cuento maravilloso que es La Bella Durmiente, ¿no? Bueno, pues Sí. es verdad que está en unos cánones, en unos tópicos literarios, ¿no? Bromas aparte, está dentro de un contexto cultural, ¿no? Y lo Claro, interpretamos claro. como tal, vale. Pero ¿por qué eso nos parece absolutamente asumible en el cine infantil? Y sin embargo, si miramos películas de animación para la infancia, mainstream, no hay ni un solo beso LGTBIQ. Nada. Cuando lo hay en algunas series, se censuran un montón de países, se retira el episodio de la serie de televisión. Pues yo ahora, por ejemplo, en Barco de Vapor estoy escribiendo historias con niñas y niños que son abiertamente LGTBI o que lo están descubriendo. Pero porque yo creo, o sea, que una de las bases de mi literatura es que yo escribo los libros que no tuve. Y creo Claro. que escribo eso. Pues eso está genial. Y además, seguro que tus lectores te lo agradecen un montón. Yo creo que sí. Si no me mienten, yo creo que lo agradecen. Salvo que me mientan mucho y bien, yo creo que me lo No, agradecen y bastante. los profes también, porque es lo que decimos, muchas veces los profesores ahora mismo están súper perdidos porque no hay nada de formación. Sí. Para los que no sois profes, la cantidad de horas que echa un profesor ahora mismo haciendo cosas de burocracia que no sirve para nada, no te da tiempo a investigar, a formarte, y luego no hay cursos. Entonces, el poder tener libros como los tuyos que les sirvan de herramienta, si detectan, por ejemplo, que hay algún problema en el aula, porque se meten con algún Sí, niño, alguna sí. niña, es que es maravilloso. Y esto sí me pasa, y esto es lo mejor que me pasa con mis libros. Esto sí que me pasa y me lo cuentan muy a menudo, que sí que mis libros les permitan abordar estos temas desde la empatía. Porque lo bonito de la literatura es que no es un sermón. Además, mis libros no tienen moralina, suelen tener finales muy abiertos, cosa por la que también me regañan a veces, porque tienen un final más cerrado, ¿no? La pregunta de quién mató al padre de Marcos no he dejado de responderla desde hace años, pero lo bonito de esto es que si tú te emocionas con una historia, te emocionas con un personaje, entiendes mejor el universo de ese personaje, entiendes su realidad y a lo mejor también entiendes la realidad que te rodea, ¿no? Y yo sí creo muchísimo en el poder transformador de la literatura, porque quienes amamos leer es que nos ha cambiado, Sí, ¿no? Leer a todos totalmente. los niveles. Y es verdad que a veces, pues alguno de mis libros sé que ha ayudado a eso o que está ayudando a eso. Por ejemplo, ahora que estoy escribiendo mucho teatro para jóvenes, claro, les permite, por ejemplo,
que la clase se conozca mejor, que se conecte mejor, porque lo leen en el aula, lo leen en voz alta, juegan con ello, pierden miedo, se relacionan, detectas situaciones de bullying. De repente, leyendo una obra de teatro y con toda la clase interactuando, te das cuenta de aquí falla algo, aquí hay una tensión, aquí está ocurriendo. Entonces, el teatro es valiosísimo. Sí. Aparte de muy divertido, porque claro, cuando descubren que leer teatro es como leer un grupo de chat en un WhatsApp, Claro. mucha gente que dice no me gusta leer, de repente dice, pero el teatro sí, porque lo leo rápido, ¿no? O sea, que eso es una cosa que todo el mundo piensa que el teatro es muy árido de leer, y yo desde aquí, a quienes nos estén viendo, que prueben con el teatro también, para la gente que no le gusta mucho la lectura, porque puede ser una manera de enganchar, y además una manera muy poética de enganchar. El teatro es un género literario muy ambicioso a muchos niveles, pero para mucha gente es muy cómodo de leer, de seguir, y a veces es una manera de despertar pasiones lectoras. Mira, justo precisamente te quería preguntar por tu faceta de dramaturgo, porque aquí en España muchas veces también, una vez lo hablamos, que la prensa como que pasa un poco, pero luego, sin embargo, vas y estrenas en Washington, Sí, en Londres también han sí, hecho... sí. Jolín. Sí, no me puedo quejar, ¿no? Ahora hay varias cosas en perspectiva, va a haber varios estrenos de los que aún no puedo hablar el año que viene, Uy. pero va a haber dos muy interesantes. Qué bien. Sí, uno de teatro adulto, que es una comedia ácida, muy ácida, muy ácida, que tiene que ver un poco con el mundo hasta nunca Peter Pan, de esa novela que también quiero mucho. Y luego va a haber otro, como en primavera, de un gran clásico de la literatura juvenil, del que me han propuesto hacer una versión libre. Qué guay. No puedo decir qué clásico es, solo Vale, puedo decir vale. que estoy como loco de contento. Y sí, he tenido la suerte, justo este año me han representado en Chile, en Perú, el año pasado estrené en Estados Unidos, en Washington, he estrenado en un montón de países. Jo. Y es una maravilla el ver tu teatro en otros lugares y el ver cómo llega. Una de las obras que más se representa fuera de España, se representa en muchos países americanos, es Malditos 16, que habla del suicidio adolescente. Y bueno, pues gracias a esa obra, por ejemplo, ha habido mucha gente que ha verbalizado, que está pensando en ello, que lo está intentando o que lo ha intentado y ha pedido ayuda. Y el teatro es muy poderoso porque, claro, en el teatro congregas gente viendo una historia. Sí. Después lo que se provoca es muy poderoso. Yo, por ejemplo, con mis obras, casi con todas, si es posible, suelo pedir un coloquio posterior para que precisamente se provoque esa magia, ¿no? Y ahora, a quien quiera, ya lo dejamos caer, desde el 8 de junio, o sea, ya, en el Teatro Bellas Artes llega una versión que escribí de Tito Andrónico, de Ay, qué Shakespeare, bien. que estrenamos en el Festival de Mérida. Lleva 3 años de gira, está siendo un éxito maravilloso con Teatro del Noctámbulo, y van a estar en el Bellas Artes del 8 al 12 de junio. O sea, que si alguien se quiere pasar, Sí, sí. solo puedo decir que es una versión maravillosa a nivel de dirección e interpretación, y que además está yendo mucha gente joven que está descubriendo lo divertido y terrible a la vez que puede ser Shakespeare, ¿no? ¿Y cómo llegaste tú a ser dramaturgo? O sea, ¿qué te hizo escribir teatro? Me hizo escribir teatro mi timidez ¿Sí? enorme. Una profesora de segundo de BUP, hoy sería cuarto de la ESO, para quienes necesiten la traducción al sistema actual, que se dio cuenta que tenía un alumno muy, muy tímido, que no conseguía que hablara, que dijera nada, y se empeñó en que yo fuera al grupo de teatro del instituto, me engañó vilmente, me dijo, no, solo vienes a mirar y tal. Sí. No fui a mirar, me subí al escenario, descubrí que soy el peor actor posible, y lo que también descubrí es que podía escribir para ese grupo, era como vale interpretar, ¿no? Pero escribir sí. Entonces empecé a escribir para el instituto y fue tan poderoso, Elena, el estar escribiendo, ver una obra en tu instituto con tus compañeros, tus compañeras, delante de más gente en salón de actos, que dije, Yo quiero esto es el teatro, yo quiero hacer esto. Y ya empecé en la universidad, monté un grupo de teatro que también era como una parte como de vía de escape. Claro, además hacíamos café teatro, íbamos a unos locales inmundos, pero lo pasamos tan bien en esa etapa. Y ya a partir de ahí, pues ya de repente fue muy curioso porque yo estaba encaminado a la novela, pero en las entrevistas ponían el dramaturgo, y yo decía, anda, que es verdad, que parece que soy dramaturgo, ¿no? Me di cuenta con el tiempo. Es algo que no he buscado en mi vida, pero que sin embargo es fundamental en ella, es curioso. Sí, sí. Sí, además es que tampoco hay tantísimo teatro para jóvenes. Entonces, que tú estés ahora dedicándote también a escribir para ellos, bueno, Sí. es fantástico por lo que dices, ¿no? Se puede utilizar en las clases, pueden Total. descubrirse ellos mismos en las Total. obras. Y luego, Elena, lo de los jóvenes no leen, voy a sumar Nada. ahora, los jóvenes no leen teatro. Malditos 16 tiene 14 Sí, sí. ediciones, La Edad de la Ira 15, Sí. Inventando a Lope 12. Hablamos de muchas ediciones del libro teatral, Sí, o sea, sí. que volvemos a lo que tú dices al Claro. principio, que ¿por qué no leían antes teatro? Porque no había teatro para su edad, ¿no? Así que, no sé, creo que nos está haciendo, no Ah. sé si alguien... Si queréis preguntar, podéis preguntar
Si alguien quiere Tenemos un animarse a micrófono preguntar, preparado lo tenemos para el ahí. público. Bueno, entre tanto seguimos, pero si queréis, Si levantéis alguien la mano. quiere preguntar lo que sea, Tenemos 5 minutos. Bueno, si alguien se anima, que levante la mano sin ningún tipo de sí. pudor. Bueno, yo ahora te voy a... Ah, perdón. Ah, bueno. No se te oye. Hola, ahora sí. sí. Ya que estoy yo. Bueno, me está encantando y me parece que sois necesarios. Pero como estamos en la feria y antes de que hagáis vuestro chimpún y cerréis, me gustaría que nos dijerais qué habéis notado de diferente en esta feria pensando también en los jóvenes, además del cartel, me imagino. Gracias. ¿Quieres empezar, Bueno, Elena? yo, por ejemplo, como librera, aparte del cartel, que es maravilloso, yo he hecho una reinterpretación del cartel con los adornos de mi caseta, ya lo verás Ay, luego. qué bueno. Noto, por supuesto, que hay muchos más niños, que es la feria a la que vuelve la infancia. Los adolescentes el año pasado venían porque no les importaba esperar las filas, pero sí que es cierto que hay muchísimos niños y eso me hace tan feliz que descubran lo bonito que es la feria desde la infancia, que comparten ese momento con los padres, es precioso. Sí, bueno, en mi caso ya, efectivamente, ya el cartel es una invitación a la juventud. El hecho de que estemos aquí en esta charla también lo es. Sí. Y además es una iniciativa también de la propia directora de la feria, que tenía mucho interés en que hubiera presencia de la juventud, de la literatura juvenil, de los textos para ellas, para ellos. Y yo creo que se ve en toda la organización de la feria que hay mucha presencia del mundo de la LIG. Sí. Y también es algo que está muy bien porque es algo como que reivindicamos mucho, ¿no? Quienes nos dedicamos a ella. En mi caso, que compagino el mundo de la literatura adulta con la llamada literatura juvenil, siempre he hecho en falta que en la otra parte, en la juvenil, se nos dé más prestigio, más atención, más foco, cuando además es tan importante en el mundo editorial, es tan importante en el mundo lector. O sea, el volumen, ¿no?, de ventas, el volumen de lectura, el volumen hasta de entusiasmo que decíamos. Y creo que esta feria sí que les está prestando muchísima atención, ¿no? Y eso es maravilloso. Hacía falta porque se había dejado un poquito de lado. Sí, tienen que sentir que es suya. Yo cuando venía para acá y veía gente tan joven, ¿no?, adolescentes en todas las casetas y esta mañana en las firmas, que he tenido la suerte de hablar con ellas, con ellos, ¿no?, y ver que sienten que el retiro les pertenece, que la feria les pertenece, que sobre todo porque en la adolescencia sientes que no tienes un lugar. Todo el mundo te dice que no tienes un lugar, ¿no? Es la edad de la no ubicación, porque es el momento donde ningún sitio es tuyo, ¿no? Y más en ciudades donde cada vez los espacios son más caros, no hay espacios para sentarte, para estar, todo exige, ¿no?, un gasto. El tener espacios para caminar, para pasear, si quieres comprar libros, comprarlos, pero si no, curiosear, mirar, compartir experiencias, pues creo que es fundamental. Y si queremos una sociedad lectora, tenemos que mirar a la adolescencia y tratarla con este cariño. Así que sí, yo creo que esto se nota mucho, ¿verdad, Elena? Muchísimo, sí. Muchísimo. Sí, porque además, una cosa que has dicho, lo de los autores de adultos y eso, es muy triste cuando un escritor de infantil o juvenil publica un libro y en las entrevistas le dicen, bueno, ¿y tú cuándo publicas algo de verdad? De verdad es para adultos. Es un insulto, a mí me parece, sobre todo, una ignorancia por parte de los periodistas que hacen esas preguntas, porque es que no hay nada más importante que la literatura para niños, porque son los que crean los lectores. Sí, yo lo que creo, por suerte, y también lo estoy viendo en esta feria, por lo menos es mi experiencia de esta mañana, ¿no?, en la primera firma, y ahora yo creo que lo vamos a ver también seguramente en la segunda, ¿no?, si todo va bien, es que cada vez el público lector tiene menos prejuicios a la hora de leer. O sea, la variedad de edades que comparten un mismo libro me parece algo maravilloso, de generaciones. Yo hoy he firmado muchos libros para madre e hija, padre e hijo, hermana mayor, hermano menor. Y es algo como que a mí me hace mucha ilusión, ¿no? Primero, que el libro sea algo que compartes con gente a la que quieres, pero que además el libro sea algo que no admite edad, ¿no? Yo siempre digo que la literatura juvenil es un punto de partida. Lo que te están diciendo es que ese libro te va a interesar desde esa edad en adelante, ¿no? Exacto. Y a lo mejor, si eres una lectora más precoz, un lector más precoz, incluso antes, ¿no?, que también a veces te sorprenden, ¿no? Pero no es un punto de llegada. Es decir, que la literatura juvenil al final es simplemente una literatura que intenta enamorar a la gente más joven, pero que yo creo que habla de temas tan esenciales, la identidad, la búsqueda del sentido a la vida, las preguntas que te haces en tantos niveles, que es una literatura que puede leer cualquiera, ¿no? Si no, pues ahí tenemos El guardián entre centeno. ¿Es literatura juvenil? ¿Es literatura adulta? Es literatura. Sí, y no tiene edad. Yo confieso que es un poquito mi referencia y mi guía, aparecen muchos de mis libros, y hoy ha habido momentos muy tiernos con la firma del Rey de las primeras veces, porque venían parejas de chicas que están casadas, que tienen, como el caso anterior de las profesoras que os decía, que venían con su bebé, que se han conocido de una determinada manera, que te cuentan que en la historia del libro ven un reflejo de lo que ellas vivieron, pero venían chicas muy jóvenes
que están en su primer amor, en esas primeras veces, y están ahora en ellas, ¿no? Y al final, claro, tú vives, la literatura la vives desde lo que estás viviendo, desde lo que has vivido. Sí. Y eso también me parece muy hermoso, ¿no? Muy bonito el es. rememorar lo que hemos vivido. Sí. Pues muchísimas gracias, Nando, por esta charla tan estupenda. Yo me lo he pasado muy bien hablando contigo, como siempre. Y yo, a mí solo darte las gracias, dar las gracias a la feria por invitarnos, a quienes habéis estado aquí a estas horas de la tarde un domingo. Y ojalá que en los libros sigamos encontrando referentes, ¿no? Sí, para ser, que es tan importante. para encontrarnos y para querernos un poquito más y estar en una sociedad más libre, más culta y más igualitaria. Y ahora, pues quien quiera pasarse, estaremos en la caseta de Serendipias, ¿verdad? En la 49 hasta... De 7 a 9. De 7 a 9. De 7 a 9, ahora nos tomamos una pausa y estaremos ahí firmando a quien quiera acercarse. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Qué bien, mi amor.